Ya. Buenas noches, tutora Patricia Teresa. Nosotros somos el grupo 61 y en el presente video expondremos los resultados obtenidos luego del estudio realizado en las lecturas propuestas. Iniciaremos con la compañera Francilicet Rivera y el compañero Sergio Andrés Sánchez, los cuales expondrán la primera lectura. Luego continuaremos con la compañera Natalia Ramírez Rodríguez y cerraremos con la compañera Laura Liliana Rodríguez Sánchez. Compañero Sergio, le doy la palabra. Mucho gusto. En esta primera lectura estamos abordando un tema crucial en el campo de la psicología y la psicología social, su historia y cómo se desarrolla en un contexto sociohistórico particular. Estamos analizando críticamente cómo se constituyeron como áreas de conocimiento y cómo las ideologías y enfoques epistemológicos influyeron en su evolución. Se señala que la ciencia moderna se distanció de la filosofía, la magia y la teología debido a los avances científicos que desafiaron creencias previas. Esto condujo a cambios profundos en la sociedad y al surgimiento de estados modernos. Además, se destaca la importancia de la ilustración en la promoción de la razón como medio para vincular la objetividad científica, la moralidad y la felicidad. En términos de psicología social, se menciona su origen en el pensamiento moderno burgués, que busca la racionalización de la acción humana y la interpretación de las acciones individuales en función de un orden social y la lógica. Además, se discute cómo un concepto de orden se convierte en un valor universal que fundamenta la moral y la filosofía científica, incluso en el campo de la psicología. Es importante destacar que la psicología se desarrolló en un momento en el que se busca encajar la conducta humana dentro de un orden similar al de las ciencias físicas, como la física newtoniana y la teoría de la evolución de Darwin. En cuanto al nacimiento de la psicología social, se menciona dos modelos explicativos de la conducta humana, uno que considera a los seres humanos como irracionales dominados por la vida social y otro que enfatiza la supremacía de la racionalidad y del estudio de la conducta racional. Estos modelos influyeron en su desarrollo temprano. En resumen, este texto nos lleva a reflexionar sobre cómo la historia y los contextos sociohistóricos moldearon la psicología y la psicología social, así como los enfoques epistemológicos e ideológicos que lo definieron. Ok, compañero Sergio, ¿cómo influyeron los determinantes sociohistóricos en la metodología de la psicología social? En cuanto a los determinantes sociohistóricos que afectaron la metodología de la psicología social, estos estuvieron vinculados a la transformación de la sociedad moderna en Europa y los países industrializados. Esta transformación lleva al surgimiento de estados modernos, laicos y al fortalecimiento de la ciencia como disciplina típicamente moderna. Bueno, ahora entramos con la compañera Franci. Buenas noches. Bueno, esta tesis intenta hacer una reflexión sobre cómo se ha construido el sentido de la praxis científica. Para ello parte de una reconstrucción de la historia del pensamiento científico, tomando como eje articulado los descubrimientos científicos, especialmente los grandes descubrimientos de la física, y su repercusión en la formación del sentido común que propone la modernidad. Una vez establecido este primer objetivo, se analiza el efecto del sentido moderno sobre las ciencias sociales, dando énfasis a la psicología social y a la crisis epistemológica que sufrió en décadas pasadas. Bueno, demostrando la relación entre la crisis de la modernidad y la psicología social, para luego exponer las ideas principales del psicólogo salvadoreño Ignacio Martín Barrio, que propone que contrarrestra los efectos de la crisis con una praxis comprendida y segura del sentido de su acción. Bueno, al final propone las ideas de Martín Baró con una salida a la crisis re, donde remarca la importancia y trascendencia de su obra como un modelo a seguir para la ciencia en general. Compañera Franci, ¿cuál fue el contexto intelectual en el que la psicología comenzó a desarrollarse? Bueno, el contexto en el que está enmarcado por la filosofía moderna, así como los temas y problemas que ella aborda, particularmente aquellos que tienen que ver con el conocimiento y la subjetividad.
Asimismo, dicho entorno está marcado por el auge de la ciencia moderna, cuyo padre fue Galileo 1564 y que ya para el siglo XIX había generado una gran cantidad de descubrimientos científicos y su consecuente aplicación tecnológica, según el filósofo, matemático y escritor inglés Bernard Rose, 1872. La ciencia moderna empezó indagando los astros, continuó con los cuerpos físicos en la Tierra, más tarde los seres vivos y finalmente el comportamiento del ser humano. Es decir, comenzó estudiando lo más lejano y terminó con lo más cercano, que fue la condición humana. Bueno, otro suceso que marcó el desarrollo de la psicología fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencias que pueden existir dentro del conocimiento humano. En efecto, en 1883, William Dane publica el primer volumen de su obra Introducción a las Ciencias del Espíritu, donde sostiene que la historia de la filosofía, la psicología, el arte no pueden tener el mismo método científico que las ciencias de la naturaleza, puesto que su objetivo de estudio es distinto. En otras palabras, el método experimental no puede ser el mismo método de investigación. Ok, muchas gracias. Ahora, compañera Lisette, ¿qué nos puede decir con respecto a la segunda lectura? Bueno, en la segunda lectura de la unidad, vi que en esta lectura trata de que en Latinoamérica la psicología social ha desarrollado una identidad única debido a factores como la falta de recursos, la inestabilidad política, a diferencia de los otros países más desarrollados como Estados Unidos. Los psicólogos latinoamericanos se enfocan en la psicología política y en la psicología comunitaria, ya que buscan aplicar conocimientos para el cambio social y el desarrollo comunitario. Bueno, esto quiere decir eh, que en Latinoamérica eh, se, o sea, los psicólogos se focalizan más en las realidades locales y en la transformación social. Ok, entonces, ¿cuál fue el enfoque principal de la psicología social en América Latina en sus inicios de la década de los 50? Bueno, en la década de los 50 se centró la psicología latina más en estudiar cómo la cultura influye en el comportamiento y en la identidad social. Bueno, muchas gracias. Ahora, compañera Laura, ¿qué nos puede decir con respecto a la última lectura? Bueno, en cuanto a la tercera lectura, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, resalto la información que nos aporta por medio del testimonio de profesionales sociales vinculados a instituciones de educación superior y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han estado en este campo por muchos años, destacando la importancia del verdadero quehacer del psicólogo social en el contexto de la realidad colombiana, ya que la falta de conocimiento que existe sobre esta situación del país en temas como el conflicto que vive y los fenómenos sociales que la historia de violencia ha impreso sobre la realidad cotidiana no han permitido que realmente se tenga un contexto claro sobre esta realidad, imposibilitando así estrategias dinámicas de producción de conocimiento y saber frente a este campo. Por lo que el papel del psicólogo social debe responder a los cambios históricos que se presentan en el contexto social y a su vez deben resolver los problemas inmediatos de la sociedad contemporánea y construirse en base a estos, siendo necesario acercarse y comprender las prácticas sociales y culturales que tienen que ver con la producción del conocimiento en el contexto cultural, saliendo de la psicología tradicional para recorrer otros caminos en busca de herramientas para enfrentar esta realidad social, como lo es la interdisciplinaridad por medio de herramientas metodológicas de apoyo como lo son las humanidades, la filosofía, la sociología y otras disciplinas, adquiriendo conocimientos que nos permitan construir una respuesta frente a la retadora realidad social de nuestro país, para que en base a estas seamos capaces de interceder ante estas diferentes problemáticas. Ok, Laura, según la lectura, ¿qué papel debe cumplir el psicólogo social en Colombia?
Bueno, según la lectura, el papel que debe cumplir el psicólogo social en Colombia es el de no solo centrarse en la teoría, sino que comprenda para que tener una presencia importante en la sociedad es necesario implicarse y conocer y comprender las diferentes realidades sociales del país y en base a estas ser capaces de interceder ante esta problemática. Ok, muchísimas gracias. Ahora, pues, una síntesis que he podido organizar durante, pues, teniendo en cuenta, ¿no? Las respuestas que han tenido, es que la psicología ha tenido, pues, una lucha bastante dura, ¿no? Desde sus inicios, iniciando por buscar tener su propio puesto, separarse de otras ciencias como son la filosofía, ¿no? Y separarse de pseudociencias como lo son la magia, como lo mencionaba el compañero Andrés. Igualmente, pues, tras las luchas que ha tenido, ya viene a ser en la psicología social, la cual, pues, fue bastante difícil de implementar en lo que viene a ser Latinoamérica, precisamente porque, pues, se basaba en un contexto, por decirlo así, como más crudo, más basado en las realidades de las comunidades, ¿no? Porque, pues, precisamente, como lo menciona la compañera Laura, el papel de un psicólogo social es estar precisamente en el terreno donde se supone que se está especializando, ¿no? En las comunidades, mirando pues cada uno de los problemas que tienen. Entonces, pues ese sería como mi aporte a esta reunión. Entonces, creo que asimismo ya esto es todo. No sé si alguien quiere aportar algo más o ya doy por finalizada la reunión. ¿Ya? Bueno, ok, muchísimas gracias, tutora, por haber dado de su tiempo para escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.